Ya que se vayan y ya. No pedimos más nada. Tengo a toda mi familia afuera. A mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a mis mejores amigos. Voy a luchar por la democracia de mi país. Nos robaron. Porque ese es un genocida. Tenemos que luchar por la democracia de este país. Con nuestra arma, corazón y valentía. No te tenemos miedo, Maduro. Hoy estoy de luto por la democracia venezolana. Un país sumido en un caos por algo que ya había anticipado el dictador Nicolás Maduro. Y vamos a ganar, por las buenas o por las malas, vamos a ganar, siempre ganar. Por ahora, Maduro está cumpliendo su palabra al pie de la letra, sin publicar una sola acta, una sola cifra de una mesa o de un centro de votación. El presidente del Consejo Nacional Electoral dio como ganador a Maduro con el 51.20% de los votos para otro mandato de 6 años. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro. Las acusaciones de un grosero fraude no se hicieron esperar. Las encuestas antes de la votación ya mostraban un amplísimo margen a favor del candidato opositor Edmundo González. Y el día de la votación no solo se presentaron infinidad de irregularidades y procesos que estaban fuera de la ley, los sondeos a boca de urna de empresas prestigiosas también daban como claro ganador a Edmundo González, el opositor con más del 60% de los votos. Su impulsora, la candidata inhabilitada María Corina Machado, lo proclamó como presidente electo después de conocerse los resultados. Y para aprobarlo, tienen los votos. Todos los testigos por ley tienen derecho a obtener y quedarse con una copia del acta de votación. En vista del silencio del CNE, que no publicó las actas, la oposición hizo el trabajo que le correspondía al Consejo Nacional Electoral. La oposición publicó sus actas en un portal de Internet que cualquiera con una cédula venezolana puede consultar. Y sus cómputos muestran que Edmundo González arrasó con Maduro y le ganó con cerca del 70% de los votos. La indignación se trasladó a las calles de varias ciudades en Venezuela, exigiendo la defensa del voto y la publicación de las actas. Con las actas que nos faltan, aunque el CNE les pusiera el 100% de los votos a Maduro, no alcanzan a Edmundo. Pero ni Maduro ni las Fuerzas Armadas que lo respaldan absolutamente dieron su brazo a torcer. Un golpe de Estado fraguado nuevamente por estos factores fascistas de la derecha extremista. Como lo han hecho en el pasado, comenzó la represión que ya dejó varios muertos, varios heridos y centenares de detenidos. A todo esto, gran parte de la comunidad internacional rechazó la opacidad del proceso y exigen que el régimen publique las actas y permita una auditoría internacional, una auditoría independiente. Maduro ya ha quedado más aislado que nunca. El sabotaje al sistema electoral, la quema de oficinas centrales, de oficinas municipales, la quema de centros electorales, más el sabotaje del sistema electrónico de transmisión, creó una situación, como se ha configurado, de golpe de Estado contra el proceso electoral. ¿Qué hizo entonces Nicolás Maduro? Bueno, prometió entregarle todas sus actas a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Le pidió a los otros candidatos que hicieran lo mismo y, apoyándose en la Constitución, le solicitó al máximo Tribunal de Justicia que decida sobre el resultado de la elección. El problema es que el único que confía en el máximo Tribunal de Justicia es Maduro y sus cómplices chavistas, porque el Tribunal Supremo ha demostrado que es una extensión del Palacio de Miraflores. No representa la independencia de otro poder, de otra rama del poder público. Y así lo han demostrado su historia, la historia de sus pronunciamientos y providencias. ¿De dónde van a salir las actas que Maduro dice demuestran su supuesto triunfo? Si la oposición tiene copias de las actas oficiales del CNE que le dan una amplia victoria, un amplio margen a Edmundo González. Bueno, hoy vamos a hablar con el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, quien denunció que en una instalación del CNE en el estado Miranda han llegado ciudadanos chinos
para supervisar la falsificación de las actas. También estaré hablando con Juan Pablo Guanipa, él es miembro del Comando Nacional de la Campaña de la Oposición, para que nos cuente qué va a pasar, cuál es el siguiente paso, cómo salir de un dictador. Y estará en el programa también la senadora colombiana Clara López, ella es senadora de izquierda, quien fue invitada como observadora de la elección presidencial del 28 de junio. Pero antes de conversar con ellos, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Lo hacen en YouTube, me buscan en Patricia Yaniot Video, solo tienen que darle clic a suscribirse, darle like y comentar el programa. Ahora sí, comenzamos. Juan Pablo Guanipa, bienvenido a ¿Qué pasó con lo que pasó? Gracias por atender esta invitación y quiero comenzar preguntándole su reacción frente a esta pretensión de Nicolás Maduro de que sea la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia la que decida quién ganó las elecciones. Maduro no tiene escapatoria, no tiene forma alguna de demostrar la mentira, la farsa en la que ha incurrido. Perdió el proceso electoral. Quiere utilizar el Tribunal Supremo de Justicia para tratar de mostrar una realidad que no existe. Y nosotros tenemos la certeza de las actas, tenemos la realidad de todo lo que ha pasado en el país en estos días. Así que no hay forma de que él logre lo que quiere hacer. Maduro es un presidente falsificado. Ha falsificado las actas, ha falsificado un supuesto ataque cibernético, ha falsificado todo. Es un perdedor, es un presidente falsificado y ninguna de estas argucias va a tener éxito. Venezuela va a ser libre. ¿Qué es lo último? ¿Qué es lo que está pasando en este momento mientras se conoce si el régimen de Maduro va a aceptar una verificación de las actas electorales y los votos? Estamos en una situación absolutamente deplorable en la Venezuela de hoy. Tenemos a un señor que es Nicolás Maduro, que es un dictador, es un bochorno para Venezuela, que se ha convertido en alguien que sin apoyo popular, con el mayor repudio que alguien pueda tener en el país en este momento, quiere hacerse de la presidencia de la República sin contar con lo que pasó el domingo. El domingo la gente se manifestó y sabíamos nosotros a lo que nos enfrentábamos. ¿Qué estamos viendo en este momento? Una asociación para delinquir. ¿Quiénes son los integrantes de esa asociación? El señor Nicolás Maduro, el señor fiscal general de la República, el presidente del Consejo Nacional Electoral, el ministro de la Defensa, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Ellos se han agavillado. ¿Para qué? Para impedir que lo que pasó el domingo se convierta en un triunfo de Edmundo González, pero evidentemente que no van a poder lograrlo. Nosotros logramos, a pesar de todas las dificultades, contar con cerca del 90% de las actas y ahí está el resultado. 70% para Edmundo González Urrutia, 30% para el dictador Nicolás Maduro. ¿Qué hicieron ellos? Pararon la transmisión de los datos para en una servilleta colocar un resultado inventado y pretender que el pueblo acepte ese resultado. No lo vamos a aceptar y por eso el pueblo está en la calle. Ayer hicimos una manifestación multitudinaria acompañando a María Corina Machado, a Edmundo González, pero también acompañando a la gente que ha tomado la decisión de seguir en la pelea hasta lograr que la verdad aflore en el país. Tenemos también la presencia de distintas organizaciones internacionales, el Centro Carter se ha pronunciado, distintos mandatarios internacionales, expresidentes de distintas repúblicas, y creo que todo esto va abonando hacia la búsqueda de esa verdad que es inconmensurable. Hay una verdad que está allí, que refleja lo que pasó, y nosotros vamos a hacer todo hasta que esa verdad aflore. ¿Cuál es la reacción del régimen después de haber dado esa farsa de resultado electoral? Pretender que nosotros nos callemos, buscar una supuesta paz, pero esa es la paz del sepulcro, esa es la paz del autoritarismo, esa es la paz de la dictadura y con esa paz nosotros no vamos a comulgar. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para lograr que el resultado electoral que está allí, que está en las actas y que lo hemos sacado a la luz pública, sea reconocido por ellos y sea declarado Edmundo González como nuevo presidente de Venezuela. Ya vamos a hablar de eso, Juan Pablo. Mientras tanto,
¿cómo van a hacer para proteger a Edmundo González y también a María Corina? Ya no solamente el dictador Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, ya diferentes figuras del chavismo han dicho que deben ir presos, que son los responsables de provocar un golpe de Estado, se hacen las víctimas, y de provocar los disturbios que se están generando y bueno, ya las muertes que se han generado a raíz de estas protestas de la gente que sale a defender su voto. ¿Cómo van a protegerlos para que no vayan presos? Bueno, mira, todos estamos en este momento en situación de riesgo, todos estamos comunicados. Acabo de terminar una conversación con María Corina. Ella está articulando con las distintas instancias internacionales, así como tuvimos el pronunciamiento del Centro Carter, esperamos hoy el pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos. Y bueno, nosotros estamos en una disposición de lucha que es absoluta, que es comprometida. Estamos esperando que luego de las reuniones que se están produciendo haya convocatorias a manifestaciones que deben hacerse en las próximas horas y nosotros vamos a participar allí y estoy seguro de que María Corina va a participar, que Edmundo González va a participar. Hemos aceptado con beneplácito los ofrecimientos que se han hecho, pero hemos dicho que no estamos dispuestos a ir a embajadas en estos momentos. Agradecemos mucho la solidaridad internacional, pero nuestra ubicación está en la calle con la gente y eso lo vamos a manifestar con las próximas actuaciones que vayamos desarrollando. Creo que hay un Estado Mayor de la Alternativa Democrática de la oposición venezolana que ha actuado con mucha contundencia, pero que también ha actuado con serenidad y con prudencia. El hecho, Patricia, de que hayamos logrado obtener las actas, cosa que parecía casi imposible, pero que lo hayamos logrado y que las hayamos puesto a la orden de la gente y que la gente pueda acceder a esas actas y que los resultados sean incontrovertibles, que los resultados muestren una realidad que es transversal para todo el país. Hemos ganado los 23 estados de Venezuela, hemos ganado el Distrito Capital, hemos ganado en todos los estratos sociales del país. La relación es 70-30 y eso está allí a la vista de todos. ¿Cómo va a ser Maduro para decirle al mundo que el resultado es el que su presidente del CNE ha anunciado? ¿Cómo van a hacer para inventar 32.000 actas? No pueden hacerlo. Nosotros tenemos la verdad de nuestra mano y vamos a hacer todo para que esa verdad aflore en las próximas horas. Ya hay versiones, una de ellas expuesta, publicada por el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, que indica que en instalaciones del CNE en el estado Miranda se estarían publicando, produciendo actas bajo la dirección de ciudadanos chinos. ¿Qué hay de cierto en esa denuncia? ¿Cómo se puede corroborar? Mira, yo vi la denuncia que hizo Pacho Santos y yo no tengo por qué dudar de que él tenga elementos para decir que eso puede ser cierto. Lo lógico en un proceso electoral es que dentro de las horas siguientes al anuncio del resultado se produzcan las actas, se muestren las actas y haya distintos mecanismos de auditoría. Uno de esos mecanismos es la verificación en sitio del acta número 1. El acta número 1 es la primera acta que se imprime y está en los sobres que tiene la Fuerza Armada. Bueno, saquemos esas actas. Otro mecanismo para revisar el resultado son las urnas electorales. Tú sabes que cuando en Venezuela se vota, cuando tú le das a votar, sale un papelito donde sale tu voto y tú lo introduces en una urna. Esas urnas están bajo resguardo de la Fuerza Armada Nacional. ¿Qué van a hacer? Van a cambiar esas cajas unas por otras, van a cambiar esas urnas unas por otras, van a cambiar esas actas unas por otras, van a buscar a los testigos para que vuelvan a firmar. Es decir, el aparataje que tendrían que hacer para cambiar el resultado es profundamente complejo. Ellos pueden intentar hacer todo, pero nadie les va a creer, porque hoy han estado persiguiendo a los testigos y a los miembros de mesa tratando de que firmen actas nuevas o tratando de que entreguen las actas que ellos pudieron recopilar. Pero ya eso es agua que cayó en el océano, ya eso es una verdad en las manos de todo el mundo. No van a poder tapar esa verdad y podrán inventar lo que quieran inventar, pero no hay forma ni siquiera de que intentemos contrastar unas actas con otras. Las nuestras están allí, son la verdad y están a la orden del mundo. Juan Pablo, y entonces, ¿cuáles son los próximos pasos que ustedes van a dar
para demostrar que este es un fraude masivo, que la trampa es evidente, que las actas que ustedes publicaron corresponden a las actas oficiales emitidas por la máquina, firmadas por funcionarios del CNE. ¿Cuál es el próximo paso para llegar a esa verdad y a esa transparencia que ustedes y gran parte del mundo está pidiendo? Mira, hay varios cursos de acción. Primer curso de acción, la gente en la calle. Nosotros necesitamos mantenernos en la calle ejerciendo mecanismos de presión para lograr que haya transparencia que no se ha logrado hasta ahora desde el Consejo Nacional Electoral. La presencia de la gente en la calle para nosotros es fundamental. En segundo lugar, la comunidad internacional. Hemos contado con la comunidad internacional y aspiramos a seguir contando con esa comunidad internacional para que se exija que las actas salgan y que la verdad sea lúcida en este momento en Venezuela. Luego nosotros estamos pensando que es posible que dentro del chavismo haya también manifestaciones. Mira, Maduro pudo intentar salir de esta situación de otra manera. Lamentablemente lo que decidió fue prolongar su agonía. Si Maduro reconoce el triunfo de la alternativa democrática el domingo, eso podría ser auspicioso para el chavismo. ¿Por qué? Porque, bueno, sencillamente ellos asumen un resultado electoral, comienzan a recomponerse hacia el futuro, se presentan con candidaturas a Asamblea Nacional, a gobernación y alcaldías que deben darse el año que viene y piensan en retomar el poder en el futuro. Pero lo que están haciendo los está llevando a la destrucción del chavismo en Venezuela. Se están convirtiendo en un movimiento odiado por el pueblo venezolano y es muy posible que dentro de las fuerzas del chavismo, porque ellos vieron el proceso, ellos estuvieron allí, ellos saben cómo votó la gente el día domingo, haya voces que salgan a exigir que se respete la voluntad del pueblo venezolano. Y yo no apuesto por el alto mando militar. El alto mando militar está totalmente corrompido y enfermo de poder, pero sí apuesto por oficiales que manejan tropas y que pueden ayudarnos a exigir que se respete la voluntad del pueblo venezolano. El artículo 328 de la Constitución establece una función clara de la Fuerza Armada Nacional, que es respetar la soberanía del pueblo venezolano. Y esa soberanía se manifestó el día domingo ejerciendo el voto que cada venezolano ejerció en esa jornada memorable. Así que todas estas cosas son cursos de acción que vamos llevando adelante para lograr que aflore la verdad en Venezuela. Vamos a tener constancia, vamos a tener trabajo, disciplina, dedicación y vamos a seguir hasta el final. ¿Cómo van a llegar con su mensaje a los oficiales en mandos medios para que finalmente le quiten el apoyo a Maduro y, lo más importante, no repriman a la gente en las calles? Mira, con respecto a los oficiales, nosotros hemos dicho que ellos son parte de la sociedad venezolana. No en balde, hay más presos militares que civiles. Repito, en Venezuela, bueno, ya con las últimas situaciones de los últimos días, deben haber superado los civiles a los militares, pero hasta el día electoral habían más presos militares que civiles en Venezuela, lo que te deja ver que dentro de la Fuerza Armada sí hay un movimiento de institucionalidad, de civilidad, que aspira a que se respete la voluntad del pueblo venezolano. Esos militares viven el día a día de Venezuela. Esos militares viven la crisis y la humillación a la que nos ha sometido Nicolás Maduro en el país. Esos militares tienen familia y ellos saben qué fue lo que pasó el día domingo en Venezuela. A ellos acudimos y a la gente le decimos que tengan confianza en el liderazgo. Aquí hay un liderazgo claro en manos de Edmundo González, en manos de María Corina Machado, y estamos allí acompañando. Somos totalmente solidarios de las decisiones, de las convocatorias que ellos hagan, y estaremos en plenitud de condiciones acompañando la calle cada día hasta que logremos que la verdad sea traslúcida en nuestro país. ¿Saben ustedes si hay negociaciones entre países como Colombia, como Brasil, detrás de bambalinas, tratando de convencer a Maduro que tiene que ceder, que tiene que permitir la transparencia para que se publiquen las actas? Mira, yo creo que uno de los tercios se vaya. Sí, Patricia, yo creo que uno de los factores fundamentales en esto son quienes han sido amigos de Maduro y han tenido una posición más o menos equilibrada en los últimos días. Es decir, yo he visto declaraciones de Lula da Silva que me llenan de esperanza en el sentido de que se busque
que haya una respuesta a lo que es la aspiración del pueblo venezolano, que es el respeto a la voluntad del pueblo manifestado en las urnas. He visto declaraciones del presidente Petro que podrían llevarnos hacia la idea de que él busca también que se dé un resultado equilibrado de lo que ha pasado en el país. He visto declaraciones de presidentes como Alberto Fernández y otros. He visto las declaraciones del presidente de Chile, Boric. Yo creo que todo eso nos ayuda muchísimo más la búsqueda de que haya una solución clara, pacífica a la situación que el país vive y no una solidaridad automática por razones ideológicas. Yo repudiaría completamente una solidaridad automática por razones ideológicas, porque creo que aquí lo importante es rescatar los valores del Estado de Derecho, de la separación de poderes, de la soberanía popular, del respeto a lo que es el voto de cada uno de los venezolanos. Que ellos Pero hay negociaciones, sabemos si hay negociaciones, ¿están ustedes enterados de...? No puedo decirte que yo tenga certeza de que hay esas negociaciones, pero sí creo que a los presidentes que hemos mencionado les interesa que el país resuelva su situación y que lo resuelva de una manera apegada totalmente a los principios de transparencia que deben cubrir todo proceso electoral. Juan Pablo, hay quienes dicen que lo que está haciendo Maduro es lo mismo que ha hecho en el pasado, ganar tiempo. Y el tiempo corre en contra de la oposición, porque también el tiempo ha demostrado que cuando no hay resoluciones inmediatas a corto plazo, pues esto le permite a Maduro atornillarse en el poder, que es lo que podría volver a pasar, porque ya hemos visto que ha endurecido su posición a raíz de estos resultados adversos, a raíz de las protestas. ¿Qué puede pasar si Maduro no quiere salir del poder? ¿Cómo sacar a un dictador del poder? Bueno, tenemos que seguir ejerciendo presión. Creo que la presión es fundamental y la presión interna se está dando. Yo veo a un pueblo decidido a seguir en la calle y a seguir manifestando su inconformidad y su rabia con lo que está pasando. Veo también a una comunidad internacional dispuesta a seguir increpando a Nicolás Maduro hasta que lo llevemos a la presión de tener que reconocer un resultado. Sabemos que no es un tema sencillo, sabemos que nos estamos enfrentando a una férrea dictadura, pero también sabemos que este pueblo ha demostrado su talante democrático y ha demostrado que Maduro no ha podido controlarlo en estos 25 años. El solo hecho de que tengamos las actas y de que tengamos los números, eso es una verdad que le da muy duro a Nicolás Maduro en su ego y eso hace que él siga cometiendo errores. Creo que los está cometiendo, creo que los va a profundizar y creo que nosotros tenemos una certeza de conducción que nos va a llevar al triunfo en esta lucha difícil, pero que no vamos a evadir en ningún momento. ¿Qué incentivos le ofrece la oposición y la campaña de Edmundo González a Nicolás Maduro, a la cúpula militar y a todo el grupo que lo rodea para que entreguen el poder? Como parte de esos incentivos, uno, podría haber una cohabitación en un futuro gobierno liderado por la oposición, o dos, podría haber algún tipo de negociación que incluya cierto grado de impunidad para que dejen el poder. Mira, para nosotros es muy importante dilucidar esta situación y después abrirles cauces para que ellos puedan con cierta impunidad salir del país y bueno, hasta llevarse recursos que se han robado, que son de los venezolanos. Para nosotros lo importante en este momento, conscientes de que la justicia algún día llegará, es lograr dilucidar el momento actual. Y para dilucidar ese momento tenemos que abrir procesos de negociación. Pero mientras tanto, cuando ellos han intentado arrebatar el poder de las manos del pueblo que lo manifestó el día domingo, nuestra lucha es para que se reconozca lo que pasó el domingo. Allí no puede haber ninguna negociación, sino que se reconozca lo que pasó el domingo y después se pueden abrir causas de negociación. Lo hemos conversado y estamos dispuestos a llevarlas adelante. Inclusive negociaciones en torno a un cogobierno. Mira, el tema del cogobierno solamente aceptaría el lapso de la distancia para la elección de los nuevos poderes públicos. Recuerda que si logramos definitivamente que sea reconocido Edmundo González como presidente electo de Venezuela, asumiría el 10 de enero de 2025 y allí se mantendría una Asamblea Nacional, un Tribunal Supremo de Justicia, una Fiscalía, Defensoría, Contraloría del Pueblo y CNE en manos del chavismo.
Nosotros tendríamos que enfocarnos en mecanismos para poder llevar al país adelante en medio de esa realidad y abocarnos también a las elecciones de la Asamblea Nacional, que sería el poder al que le correspondería cambiar los otros poderes públicos que no son electos por el pueblo. Y por último, Juan Pablo Guanipa, ¿qué pasaría si Edmundo González y María Corina Machado van presos? Mira, eso es una de las cosas que están como posibles, que pueden pasar, que ellos quisieran que pasaran, pero nosotros estamos preparados para eso. Obviamente que vamos a evitar por todos los medios que eso suceda. Si eso llega a suceder, vamos a tener la presencia de los demás dirigentes que estaremos llevando adelante esta lucha. Esta lucha está encabezada por ellos dos, pero está formada por mucha gente que tiene la disposición de seguir adelante y de demostrar que nuestro amor por Venezuela está por encima de cualquier claudicación. Vamos a luchar hasta vencer. Y una más, Juan Pablo. Hay mucha gente que piensa que no vale la pena salir a las calles para ser reprimido, ¿no? Las últimas grandes protestas arrojaron más de 300 muertos, decenas de personas detenidas, porque la represión no paró. ¿Por qué esta vez debería ser diferente? ¿Por qué la gente podría esta vez salir a manifestar, a reclamar su voto, a reclamar transparencia, sin ser masacrado, sin ser reprimido? Este es un pueblo que ha tomado la decisión de rescatarse a sí mismo. Es un pueblo que ha tomado la decisión de salvarse. Venezuela no ha entrado al siglo XXI. Venezuela está en el atraso, Venezuela está en el oprobio, Venezuela está en una situación denigrante y nosotros tenemos la responsabilidad de sacar a Venezuela de esta situación. El solo hecho de que 8 millones de venezolanos hayan tenido que irse de nuestro país buscando calidad de vida, buscando su realización personal, es algo que clama al cielo. El daño que ha hecho Nicolás Maduro y antes Hugo Chávez a Venezuela no hay forma de medirlo. Y este país tomó la decisión de cambiar. Y este país va a ser consecuente con esa decisión hasta que logre que Maduro salga del poder que usurpa y podamos iniciar un gran proceso de transformación. Por eso, este pueblo, empezando por los dirigentes, estamos dispuestos a hacer todos los sacrificios que sean necesarios hasta lograr que Venezuela sea un país libre, democrático, de progreso para todos por igual. Muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación a ¿Qué pasó con lo que pasó? Ex vicepresidente Francisco Santos, bienvenido al programa ¿Qué pasó con lo que pasó? Para hablar de esta denuncia gravísima que usted ha hecho en su cuenta de X. Ciudadanos chinos en Venezuela supervisando la impresión de actas en instalaciones del Consejo Nacional Electoral. Explíquenos cómo obtuvo esta información, cómo la corroboró. Pues mira, Ángela Patricia, lo primero es una felicidad estar frente a una periodista de tanta talla como tú. Lo segundo es que yo llevo 6 años trabajando en el tema de Venezuela. 3 como embajador, que llevé toda clase de senadores y representantes a la frontera. De hecho, conocí muchísima gente de Venezuela. 3 años después de que salí de la embajada, tengo un programa de televisión sobre Venezuela que lleva ya 3 años con periodistas y todos hemos denunciado cosas que nadie denuncia, porque tenemos la posibilidad para hacerlo desde afuera, a pesar de tener gente allá. Entonces hemos ido armando una red. Y dentro de esa red hay una persona que es muy cercana, muy de adentro, pero muy de adentro. Y ha soltado cositas y nos ha dado un par de cositas muy grandes, muy importantes. Y esta vez llegó con esto. Yo quedé del techo, obviamente dije, hice 2 cosas. Primero, hablé con una persona que conoce muy bien el sistema electoral venezolano, conoce las máquinas y le hice la siguiente pregunta. ¿Hay un sitio en Miranda en esto donde tiene el CNE? Me dijo, sí, sí lo hay. ¿Ahí hay las máquinas? Me dijo, sí, sí las hay. ¿Las máquinas pueden reproducir esto? Me dijo, sí, sí se puede y lo pueden hacer, pero la huella digital original de las máquinas no queda, pues queda una distinta a las que se usaron y que María Corina ya mostró en el video. Y lo otro que no queda es la firma de los testigos. Y le dije, ¿y eso importa? Y me dijo, no importa porque es que lo que van a hacer es un fraude. Cuando yo le conté lo que van a hacer es un fraude.
y ellos, esto se lo, él me dijo, si es, él no sabía todo lo que yo tenía, yo le pregunté, pero él me dijo, si esto se lo pasan al Tribunal de Justicia, al Tribunal Supremo, ellos van a decir que sí, que son las originales. Con esas dos y la historia de esta fuente, dije, me fui. Y resulta que ha resultado ser todo cierto. Hoy, Maduro, porque ya le mostramos y ya develamos lo que estaban haciendo, porque lo originalmente que iban a hacer era presentárselo a la comunidad internacional el 2 o antecitos del 2. Y después llevarlo al Tribunal Supremo, ya dijeron, no, toca llevarlo ya al Tribunal Supremo, lo llevaron al Tribunal Supremo, lo van a llevar, pero eso quiere decir que ya tienen todas las actas. La impresión, mucho tiempos, todo eso cuadra. Luego este fraude que pues es tan obvio, ya tiene un elemento nuevo, y es que ni siquiera fraude, porque esto es un golpe de Estado, tiene un elemento nuevo que es ya la impresión de todas estas actas para hacerle el juego. Yo creo que para dos cosas. Primero, para que se las valide el tribunal, y segundo, para que Lula, que había cambiado de posición, era muy duro y ahora dice, no, si hay actas, yo quiero verlas, y si hay algún problema con las actas, que sea el tribunal, la justicia venezolana, sobre todo como si hubiera justicia venezolana, la que decida. Esto tiene un objetivo, y es lograr que Petro y lograr que Lula apoyen a Maduro para no quedarse solos como hoy están en el continente. Ahora, esta operación que ahora me cuenta en detalle, ¿cuál fue la información que usted recibió para nuestra audiencia internacional, para quienes no han leído su trino? ¿Esta operación comenzó antes de la elección del 28 de julio o comenzó después de cerrada la votación? Comenzó después, cuando ellos se dieron cuenta de dos cosas. Primero, que los habían barrido, y segundo, que María Corina había logrado, a través de sus mecanismos y de ese portal o esa que tienen muy sofisticado, muy bien hecho, subir el 70% de las actas. O sea, no podían decir nada frente al fraude porque tenían las actas María Corina arriba, y dijeron, uy, quedamos sin actas, ¿qué hacemos? Ahí es donde llegan un grupo de chinos, que son los que saben, los que operan las máquinas, etcétera, están supervisando 150 personas que van con unos pantalones grises, camisetas sin bolsillos, sin teléfonos. Esos fueron los que imprimieron todas las actas en un sitio en Miranda, con dos personas del CNE muy importantes, que fueron los operadores, y estos chinos llegaron el lunes en la madrugada de Cuba a Venezuela. Y lo que ya hemos visto de Cuba a Venezuela, en Cuba había un centro situacional donde estaban mirando todo lo de Venezuela, están ahí Rusia, está Cuba, está China, ahí mandaron estas personas, y ahí empieza la operación. La operación, yo no sé si ya está concluida, pero al decir Maduro que le va a entregar todas las actas al tribunal, pues más temprano que tarde van a terminar ese trabajo. ¿Y usted ha tenido la posibilidad de corroborar esa información con alguna foto, con alguna copia de las actas fraguadas? En fin, ¿hay algo más que sustente esta denuncia gravísima? Pues mire, no podemos mostrar ni decir nada porque matan a la fuente. Ese es el gran lío. No, yo no le puedo decir absolutamente nada porque inmediatamente saben quién fue, e inmediatamente saben quién fue, lo matan. Y esa fuente me pidió ese favor, me dijo, mire lo que tengo, confíe en mí, yo le he entregado esto, verifíquelo así, y seguí todo y todo resultó ser cierto. Y es que él se está jugando la vida, se la está jugando. Entonces me toca, estamos hablando de una dictadura, de una mafia. No le tiembla la mano matarlo. Las pruebas se van a ver más adelante. Bueno, o sea, ya las pruebas físicas, etcétera, todo. Pero no podemos decir nada en estos momentos porque lo identifican. Ahora, ex vicepresidente, ¿cómo pueden comprar el silencio de 150 personas haciendo una operación totalmente fraudulenta? O sea, para voltear una elección. Pruebas falsas
para demostrar una victoria que no existió. ¿Cómo puede un gobierno, una dictadura, controlar un grupo de personas tan grande, tan numeroso? Pues mire, por ahora las controlan. Más adelante estoy seguro que no las van a controlar. Por eso los tienen sin teléfono y los tienen para que no tengan ninguna prueba. 1. 2, es una dictadura. Y esos dicen, donde se sepa algo, los matamos a todos o matamos, o sea, así es como operan ellos, como una mafia. Entonces generan una intimidación brutal. Seguramente les pagan muy bien para que hagan eso. Seguramente hay gente muy afina a la mafia de Maduro que debe estar ganando plata, pero lo cierto es que lo hicieron y más temprano que tarde se va a saber todo. ¿Y qué tipo de participación han tenido ciudadanos cubanos? ¿Solamente se encargaron del transporte o también participan allí en la producción de actas? No, en el transporte, ellos, a ver, la decisión se toma en el centro situacional o en la sala situacional que hay en Cuba. Ahí es donde toman la decisión de enviar los chinos, la gente, los chinos que están, son 4, que están verificando y apoyando toda la operación. Salen de La Habana, vienen en Conviasa, llegan el lunes en la madrugada, son trasladados a este sitio y ahí ya están las otras personas. Y a partir de ahí es que empiezan a producir estos tarjetones o estas actas. Así es, esa fue la toma de decisiones, pero lo que sí tenemos claro es que esta decisión la toman porque quedaron en pelotas, porque se dieron cuenta primero lo mal que hicieron el fraude, lo grande que fue el fraude, lo obvio que es el fraude, como manejaron ese proceso domingo en la noche y lunes parece de un kinder, no es nada sofisticado, y se dieron cuenta. En cambio, María Corina manejó muy bien lo de ella y lo de la oposición y lograron recoger actas y subirlas. Entonces tienen todas las pruebas. Pues para que el centro Carter salga y diga, oiga, qué pena, pero esto es una elección, esto no es una elección democrática, esto no es una elección, aquí se robaron esto. Es muy grave lo que pasó y por eso ellos están tomando esta decisión. Es una narrativa que les permite blindar en alguito, un poquitico ese fraude, pero sobre todo estas tienen nombre propio, Lula y Petro. Y estas entonces serían las actas que le van a presentar al Tribunal Supremo de Justicia, la sala electoral, que es supuestamente la que según la Constitución debe resolver los temas electorales, pero ya sabemos que esta es un tribunal, una corte de bolsillo del régimen. Totalmente. Lo primero es que allá no hay separación de poderes y los que están ahí hacen lo que Maduro diga. Entonces, olvídese, ahí no hay justicia ni de ninguna naturaleza. Lo iban a presentar a la comunidad internacional. Cuando nosotros develamos esto ayer, cambiaron y por eso se fue Maduro hoy al Tribunal Supremo a decir, vamos a entregarle todas las actas al Tribunal Supremo para que sepan que de verdad ganamos. Es simplemente un cambio pequeño de estrategia, pero el fin es el mismo. Pero de todos modos queda claro que los códigos de seguridad de QR y algunos otros elementos que tienen esas actas no se pueden replicar, los números, no, en fin. No, mire, lo que es claro es que si hubiera una investigación así un poquitico seria, se dan cuenta que son falsos. Pero eso no le importa, pues es una dictadura, eso no le importa a Maduro y mucho menos a como tú decías, ese tribunal de bolsillo. Francisco, ¿y por qué ciudadanos chinos? Porque los equipos están operados por ellos, creo que son chinos. Los detalles ya de por qué, oye, me faltó esa pregunta, voy a hacérsela es que ahorita ya no puedo comunicarme con Venezuela porque a este señor le deben estar, a todas las personas le deben estar haciendo un seguimiento, pero lo que creo es porque los aparatos son chinos, a pesar de que Indra es la empresa que hizo bien el proceso, o sea, el proceso finalmente, si el Consejo Electoral es independiente, habría quedado 63-30, una cosa así como mostró la oposición con el 75% de las actas. Se contó bien, funcionó bien, pero los equipos son chinos. Entonces me imagino que por esa razón están estos señores chinos. ¿Cuál cree usted que es la salida a este robo de elecciones? ¿Usted ha acompañado este deseo en búsqueda de la democracia por parte de la oposición venezolana
Y aquí otra vez se encuentra un obstáculo gigantesco. Si esto queda en manos del Tribunal Supremo de Justicia, como ya va a quedar aparentemente, pues ya sabemos qué va a pasar, que Maduro va a seguir en el poder otros 5 años y ya ha dicho que la oposición no va a volver, ya lo anticipó además. Él dijo que él iba a ganar las elecciones por las buenas o por las malas y está demostrando que está cumpliendo su palabra. Mire, Venezuela es distinta y María Corina logró cambiar a Venezuela. Si María Corina asume y da el paso, María Corina acaba arrestada si no hace nada. Y el mundo también, o muertos. Y qué pena decirte esto, pero ese es el nivel de barbarie que tiene pues una persona que está siendo acusada por la Corte Penal Internacional de ser criminal de guerra. No le importa, un crimen más. Entonces, lo que sí está pasando es que esa ansia de cambio que vimos durante toda la campaña es una ansia de cambio que está en absolutamente todos los renglones de la sociedad, el más pobre y el más rico. Las protestas, la gran mayoría de protestas, han salido en esta vez de barrios que son de gente muy humilde, los barrios donde el chavismo era muy fuerte. Ahí es donde están las marchas más fuertes. Pero además alguien que vio estas marchas decía, mire, estas marchas y estas protestas se parecen más a las del Caracazo, cuando le hicieron el Caracazo a Carlos Andrés Pérez hace ya casi 30 años. Esto es lo que es. O sea, si María Corina sale y dice, los necesito a todos en tal parte para irnos a tomar entre todos de manera pacífica el Palacio de Miraflores, logran hacer lo que lograron hacer en Sri Lanka con ese presidente. Y estoy seguro que los militares dicen, no, nosotros aquí no nos metemos, porque los militares están tan divididos. Hay una cupulita muy fuerte, que están riquísimos, de ahí para abajo están todos pasando hambre. Entonces yo creo que hay esa posibilidad de lograr algo parecido a lo que pasó en Sri Lanka, o a lo que pasó en Kiev, en Ucrania, donde echaron al dictador ruso, o inclusive, ojo, si esto puede acabar como lo de Ceausescu. Acuérdese que eso empezó con unas represiones, después los militares dijeron no vamos a reprimir más, lo cogieron, lo juzgaron y pues a él y a su señora los fusilaron. Pero yo sí creo que esto solo se resuelve con calle. Puede ser un costo alto. María Corina tiene que salir a decir calle ya, todos, echarnos la bendición y yo creo que esto sale bien porque Venezuela es otro país y lo vimos durante los 3 meses de campaña donde María Corina recorrió ese país. ¿Cómo evitar que los militares salgan a reprimir como lo hicieron en el 2014? Con masa de ciudadanos, y la situación del 2014 es diferente a la de hoy. Los militares hoy están hasta aquí, los militares detestan, gran parte de los militares detestan a Maduro, están ahí porque no tienen otra opción, pero en un momento dado, si María Corina nos dice, vengan, reconstruyamos el país con ustedes, te aseguro que, y con una masa de ciudadanos ahí, la fuerza no va a disparar. La fuerza va a decir, mire, qué pena con ustedes, nosotros háganme. Yo estoy convencido de que eso es lo que va a pasar y estoy convencido de que eso es lo que hay que hacer. Tiene un riesgo enorme, pero creo que la democracia venezolana y la de América Latina, que queda en riesgo con Maduro en el poder como una Cuba en esteroides, creo que hay que asumir ese riesgo en estos momentos. Por último, Francisco, Maduro decía hoy, después de regresar del Tribunal Supremo de Justicia, que esto es Guaidó, segunda parte, Guaidó 0.0. ¿Qué le responde usted? No, a ver, lo que pasa es que como Perú reconoció a Edmundo ya de presidente, él dice eso, es distinto. Él perdió una elección. Maduro ha perdido 3 elecciones y todavía sigue. Maduro se robó la del 2018, no había nadie. La del 2024 pues se la está robando, y la del 2013 se la robó contra Capriles. Yo lo que creo es que en estos momentos él no es el del 2014 ni es el del 2018. La fuerza militar no es la del 2014, la del 2018. El país no es del 2014, el 2018. Y si en este momento se llama al país a esa, y perdonen la palabra porque todo el mundo me dice no la use, y creo que hay que usarla,
insurrección pacífica y democrática, pero ciudadana, esto acaba cambiando a Venezuela. Eso es lo que hace falta. Ese es el siguiente paso que hay que dar. Expresidente Francisco Santos, gracias por acompañarnos con esta información y esta perspectiva, obviamente que nos ayuda a entender qué puede llegar a pasar en Venezuela. Gracias de nuevo. No, Ángela Patricia, a ti. Gracias. Quiero darle ahora la bienvenida al programa a la senadora colombiana Clara López, quien estuvo invitada como observadora a la elección presidencial del domingo 28 de julio en Venezuela. Senadora, gracias por acompañarme una vez más en el programa. Bienvenida a ¿Qué pasó con lo que pasó? Y bueno, sabemos que el presidente Nicolás Maduro ha querido ahora llevar la resolución de lo que sucedió en la elección presidencial al Tribunal Supremo de Justicia, a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Y dice que a ese tribunal, según la Constitución, le va a entregar la totalidad de las actas y que deben hacer lo mismo los otros partidos y los otros candidatos. ¿Usted cree que esta es la mejor manera de resolver la crisis de fraude que se vive en Venezuela? Bueno, crisis es muy profunda y muy preocupante porque ya tiene aristas muy graves de violencia política, de enfrentamiento ciudadano, y desde luego que lo que hay que hacer es buscar que el árbitro, según la ley venezolana, sea quien dirima esa impugnación que ha hecho María Corina Machado y en términos generales la oposición a los resultados electorales del CNE. Es lo que propone la ley, es lo que debe hacerse, pero a mí me gustaría ver publicadas las actas. El presidente del Consejo Nacional Electoral a la medianoche del domingo planteó que iba a publicar las actas. Eso fue lo que entendí, pero la ley venezolana sí lo que dispone es que una vez ha totalizado por el computador de manera sistematizada el resultado electoral del CNE, las impugnaciones no son ante el CNE, sino ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Bueno, pero todos sabemos cómo actúa el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, un tribunal que en estos últimos años no ha dado muchas muestras de imparcialidad, senadora. Sí, eso sucede en todas partes donde hay polarización, que cuando hay un partido dominante tienden las instituciones a atender esas mayorías. Lo mismo veo que sucede en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que al haber cambiado su composición y convertirse en un tribunal principalmente republicano, cambia decisiones tan graves, con tan impacto social para las mujeres como la sentencia sobre el aborto, que ahora quedó prohibido cuando antes estaba autorizado y protegido. Correcto, pero hablemos de Venezuela. Queremos hablar de Venezuela y mi pregunta para ustedes, si a usted le parece que un tribunal que no ha sido muy imparcial según sus sentencias, ¿no?, sus providencias, debe ser en este momento el ente al que acudan todos los actores interesados en que se sepa realmente quién ganó la elección el domingo. Creo que no hay otro camino. Esa es la institucionalidad y por eso traía el ejemplo de los Estados Unidos. La institucionalidad no es según lo que uno quiera. A los demócratas les gustaría tener otra composición del tribunal, como le gustaría también a la oposición venezolana, pero pues eso no está hoy en el orden del día. Yo creo que deben proceder a las impugnaciones y debe haber, desde luego, una veeduría internacional que vaya verificando los resultados. O sea, debe el Tribunal Supremo de Justicia acompañarse por una veeduría internacional, como lo han pedido muchos países de la región. Y si le entendí bien, debe también el Tribunal Supremo de Justicia, la sala electoral, publicar las actas y contrastarlas en forma transparente, en forma pública, con las actas que ya ha publicado la campaña opositora. Correcto, ese debería ser el proceder. Yo haría una precisión. No creo que un tribunal supremo deba estar acompañado
de una veeduría internacional, pero desde luego sus sentencias y el material probatorio, cuando se tomen las decisiones, tiene que ser publicado y ser absolutamente transparente para que todo el mundo lo pueda cotejar y verificar. Eso es apenas lógico. Lo que no puede uno, y pues yo no lo aceptaría en Colombia, que viniera así uno no esté de acuerdo con las sentencias y la composición de alguna de nuestras altas cortes, que viniera una veeduría internacional por encima de nuestra corte a tomar decisiones, pero sí se puede hacer, desde luego, lo que pudiéramos denominar un control posterior, un control moral, un control ético, que desde luego tiene mucho peso, pero esa sería la precisión que yo haría conforme a lo que yo pretendería fuera el respeto a la soberanía de mi país. Claro, lo que pasa es que después pues ya el acto está consumado. Y me pregunto si a usted no le causa siquiera algo de suspicacia, que llevamos 3 días después de la elección y el Consejo Nacional Electoral no ha publicado un solo número, una sola cifra, una sola acta, el resultado de un solo centro de votación. ¿Usted no cree que el proceso ha sido demasiado opaco para que se resuelva a puertas cerradas por un tribunal que no ha dado muestras de transparencia, ni de objetividad, ni de imparcialidad? Sino hasta ahora estamos a oscuras y eso causa demasiada inquietud. El Consejo Nacional Electoral está bajo la obligación de publicar los resultados. No sé si eso se deba a lo que planteó el presidente del Consejo Electoral, a un ataque cibernético o a otra motivación, pero desde luego es obligación del Consejo Nacional Electoral dar el detalle mesa por mesa de los resultados, porque si no, ¿cómo se va a impugnar? ¿Qué es lo que se va a impugnar? Entonces, sin lugar a dudas, eso es un requisito previo para que se pueda legalmente hacer una impugnación seria ante el Tribunal Supremo. Y si eso no se lleva a cabo, pues carambas, uno sí tendría que entrar a objetar seriamente el procedimiento. Pero están dentro de los términos todavía. Yo digo que a mí me preocupa mucho lo que está sucediendo. Sería muy importante que rápidamente se publicaran esos datos y que la oposición pudiera entrar a impugnar todos los datos que ellos dicen están mal reportados, pero que es que todavía no conocemos el reporte. Ojalá no sea que el hackeo haya creado un caos en el Consejo Nacional Electoral. Esperemos que esa no sea una posibilidad, o que la otra posibilidad es que no lo quieran hacer, lo que yo sigo poniendo en duda. Yo sí pienso que ese Consejo Nacional Electoral va a cumplir con la obligación legal de publicar los datos. Claro, llama mucho la atención que el régimen aduce el hackeo como una posible causa para no ser transparentes en un proceso que debería ser absolutamente transparente, pero la oposición sí ha podido publicar y hacer el trabajo que no ha hecho el CNE, se ha podido publicar la gran mayoría de actas, y son actas que no fueron fabricadas en un centro electoral, ¿no? Como ya lo han denunciado, sino actas oficiales que le entregan a los testigos de sus partidos, actas del CNE. ¿Por qué la oposición sí lo pudo hacer con hackeo o sin hackeo? Además, hay quienes dicen que por más de que el sistema haya sido hackeado, el acta se imprime antes de la transmisión. O sea que las mismas actas que tiene la oposición las debería tener el Consejo Nacional Electoral. O sea que el tema del hackeo no debería ser una excusa, senadora. Eso es así. Me alegra saber que la oposición sí tiene las actas. Yo estaba bajo la impresión de que no les habían entregado las actas según lo que había dicho doña Corina Machado, pero teniendo las actas, que es obligación entregarlas en cada puesto de votación, ya se tranquiliza uno porque sí hay una base para hacer la impugnación, y creo que eso es lo que se debe proceder a hacer de inmediato, sin que eso exima al Consejo Nacional Electoral
de hacer la publicidad correspondiente. Con la información que tiene usted ahora, ¿podría afirmar que se robaron las elecciones en Venezuela? Yo pienso que esa es una conclusión prematura y de carácter político. Yo esperaría que eso no haya sucedido, pero hasta ahora uno no tiene demostración ni de que haya fraude ni de que no haya habido fraude. Yo espero el pronunciamiento si es que se hacen las impugnaciones y si es que se hace el debido proceso que está a la orden del día del Tribunal Supremo de Justicia. Pero si no se hace, pues vamos a tener que llegar a conclusiones adversas. Todavía creo que hay que darle un compás de espera al Consejo Nacional Electoral para proceder a esa publicación y solicitarle a la oposición que proceda a esa impugnación. Yo me atrevo a anticipar, senadora, que esa publicación no va a suceder por lo que le escuché hoy al dictador Nicolás Maduro. Me parece que esto va a quedar en manos del Tribunal Supremo Electoral. Y en ese escenario, que sería el escenario más dramático, el peor de todos, ¿qué cree usted que debe pasar? Si el régimen, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia a través de su sala electoral no hace públicas todas las actas de la elección. ¿Qué debe pasar en Venezuela? Bueno, si esa hipótesis llegare a concretarse, pues yo tendría que cambiar de opinión, pero no soy yo quien dice qué debe suceder. Es algo inédito. Yo creo que tenemos que presionar al Consejo Electoral a que proceda conforme a la ley. Ya el Centro Carter ha hecho la exigencia de que se publiquen las actas. Entiendo que lo mismo ha hecho la Veeduría de Naciones Unidas, lo mismo ha hecho el presidente Gustavo Petro, varios países y personas y observadores. La expectativa, entre más se prolongue, más dudas genera. Y por último, ¿puedo concluir que cambió de opinión o su percepción del proceso electoral venezolano, por lo menos la manera como se está manejando? Porque usted estuvo allí y regresó diciendo que era un proceso modelo, que Colombia debería adoptarlo, y ahora me atrevo a concluir que ha cambiado de opinión, que no es tan bueno como pensaba. No, el proceso es el sistema de esa votación electrónica con todos sus controles es impecable. Me refiero al proceso. Lo que pasa es que de todas maneras en algún momento interviene la mano humana y si no hay voluntad política de una u otra de las partes o de ambas a que se cumpla lealmente lo que está diseñado y lo que está concretado, porque las urnas están, las actas están, los votos están. En la discusión sobre qué dicen esas actas es lo que está a la orden del día y es la etapa que no se ha surtido. Entre más se demore, más dudas genera. Y si no se da, yo tendré que cambiar de opinión. Pero todavía guardo la esperanza de que se pueda llevar normalmente a su culminación este proceso electoral, que sepamos a ciencia cierta quién ganó y que ojalá eso sea fruto de un acuerdo entre el gobierno y la oposición venezolana, que incluya, como planteó el presidente Petro, el respeto de los resultados de ese escrutinio y el respeto de las personas y de los partidos que ganen la elección de los que pierdan la elección por parte de quienes ganen la elección. Yo creo que ese es un tema que no se ha planteado suficientemente. Yo he visto asomar la cara de la violencia en un país pacífico donde viví 4 años y me sorprendió el civismo y la capacidad de la gente de aguantar duras confrontaciones sin pasar a los hechos, y ahora están cruzando ese Rubicón y esperemos que eso no suceda. Para eso se necesita de todas formas un diálogo y ojalá un cumplimiento cabal de lo que ordena la ley venezolana en materia de publicidad de resultados y de impugnación ante el tribunal y de una verificación internacional
ojalá sea posible. Mi última pregunta, senadora. Mientras tanto, mientras se publican las actas, que pasa el tiempo y no se hace, mientras se fomenta un diálogo que tampoco ha comenzado, hay represión en las calles. Hay gente herida, hay gente que falleció, hay centenares de arrestados. Con este panorama, ¿usted cree que lo que sucede en Venezuela representa a la izquierda latinoamericana? ¿Le hace bien a la imagen de la izquierda, a la causa latinoamericana de la izquierda? No, desde luego que no. Y máxime que la prensa, la izquierda latinoamericana no ha tenido, no tiene ni nunca tendrá buena prensa. Entonces, cuando los hechos que van sucediéndose en las calles muestran la represión, no puede uno más que calificarlo de manera negativa. Pero pues a mí me tocó vivir el lunes en Caracas también agresiones muy, muy serias de parte de la oposición al hotel donde estaban los observadores internacionales y demás. Es de parte y parte, y eso es lo que más preocupa, porque cuando la violencia es de parte y parte, eso acaba en guerra civil. Solo que los que tienen el monopolio de las armas son los militares que hacen parte del Estado. Ojalá tuvieran el monopolio de las armas. Cuando los civiles están armados, y a mí me tocó verlo en el golpe contra Chávez en el año 2002, los muertos se multiplican. Aquí obviamente, ojalá solamente tuviéramos el monopolio de las armas en manos del Estado y no debe usar la represión, mucho menos las armas de fuego contra la ciudadanía. Pero la situación, yo creo que por minutos y por horas se está agravando en Venezuela y un desenlace violento no se puede descartar si no se toman medidas. Ojalá la comunidad internacional pudiera incidir sobre ambas partes, los que puedan sobre la parte de la oposición y los que puedan sobre la parte del gobierno, para que eviten caer en las profundidades de la violencia. Están en un precipicio y ojalá ninguna de las dos partes caiga. Especialmente porque yo en ninguna de las manifestaciones que he visto que ha acompañado al candidato Edmundo González y María Corina Machado, he visto a gente armada. No he visto imágenes de gente que está simplemente avanzando para defender su voto, haciendo esos reclamos con algún arma en la mano. Entonces sí creo que aquí hay una disparidad de fuerzas. No, en las manifestaciones, no. A eso me refiero. No, en las manifestaciones cívicas lo que hay es un clamor ciudadano, pero en los motorizados que andan armados y echando bombas molotov y demás, hay violencia. No puede descartar uno la gravedad de lo que está pasando. Y desde luego que inermes los ciudadanos, desarmados frente a los actores violentos y a los poderes fácticos que se imponen sobre la ley. Eso es inaceptable, quien quiera que sea su autor. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos con sus impresiones en qué pasó con lo que pasó. A usted muchas gracias por esta nueva invitación y hago votos porque haya una posibilidad de una salida pacífica en Venezuela. Gracias de nuevo. Quiero despedirme de este programa con un mensaje muy corto para esos venezolanos que quieren rescatar a su país del atraso, a esos venezolanos que quieren defender su democracia, que son muchísimos más que los venezolanos que llevaron a Venezuela a la ruina. A esos venezolanos, fuerza, coraje y mucha perseverancia. A esa Venezuela, que la comunidad internacional los ayude. A esa Venezuela, que Dios, en la forma que sea y donde quiera que se encuentre, también ayude a Venezuela. Gracias por acompañarnos en ¿Qué pasó con lo que pasó? Les recuerdo unirse a mi canal en YouTube, Patricia Yaniot Videos, y suscribirse, que eso nos ayuda para seguir produciendo contenidos de calidad. Los espero la próxima semana. Gracias de nuevo.